De frente. Qué gusto saludarles nuevamente en este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida, los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Juan María Naveja. Él se encuentra en la Ciudad de México. Juan María, qué gusto verte nuevamente y poder tener la oportunidad de conversar contigo en esta noche. El gusto es todo mío tener la oportunidad de compartir este espacio con una mujer inteligente como tú, Magda. Muchísimas gracias por eso, Juan María. Déjame explicar un poco cómo es la dinámica de este programa. Tenemos 3 minutos solamente para fijar una postura ante 5 planteamientos que voy a limitar a continuación, porque solamente tenemos 5 puntos centrales. 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. Hablaremos también acerca del tema y del caso concreto que hoy forma parte de la palestra nacional y que tiene los reflectores en sí mismos, el caso de Rosario Robles, aquella frase tan emblemática que le decía Enrique Peña Nieto: no te preocupes, Rosario, habrá de qué preocuparse en este momento. Además hablaremos también si hay o no hay un pacto de impunidad y si con la detención de Rosario Robles pues se rompe este pacto que aparentemente se tenía. Ahora bien, finalmente hablaremos también de dónde quedó la bolita. Lo que nos interesa realmente, en dónde quedó el dinero, ¿va a ser devuelto o qué va a pasar con él? Así es como comenzamos este programa, Juan María, y nos vamos con la primera columna de hoy, esta columna escrita por Carlos Loret en El Universal, el enorme parecido entre enemigos. Y bueno, realmente dice que pareciera que la historia se repite, y es que estaríamos condenados a repetirla, se están mimetizando los enemigos, ¿o qué pasa ahí? Eso diera la impresión de que se están quedando, conforme van pasando los tiempos, Magda, los enemigos se van mimetizando, como dices tú, y bueno, uno va encontrando muchas similitudes, no solamente con el pasado reciente, sino si te vas hacia atrás, Magda, en el caso de Vicente Fox hay un gran parecido con los acontecimientos. Así que además de los enemigos, yo pondría también a los acontecimientos que se van pareciendo cada vez más, Magda. Fíjate que menciona 2 puntos centrales y ahora mencionas parte de ello, ¿no? De Felipe Calderón, hace algunos días nos encontramos con la terrible noticia de la aparición de ciertos cadáveres colgando de un puente allá en Michoacán, ¿no? La imagen era verdaderamente escalofriante. Fue impactante ver cómo sale el presidente y con esa misma frialdad lo dice y hace mención Carlos Loret, ¿no? Parecía que en su momento estábamos viendo a un Felipe Calderón cuando declara esta guerra contra el narcotráfico. De hecho, así lo remata el propio Carlos Loret en su artículo y además también habrá que decir, Magda, que no nos estamos deshaciendo de esta necesidad de que vengan los gobernadores a la capital de la República. ¿Dónde está el federalismo? ¿Dónde está la división que tendría que darse entre los estados y la capital? Mira que esta semana los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato tuvieron que acudir a Palacio Nacional para seguir dirimiendo un tema fundamental para los 2 estados, que es el tema del agua. Es decir, se siguen resolviendo problemas medulares en la capital de la República, Magda. Pues se siguen resolviendo, pero al mismo tiempo quedan otros temas pendientes. Y uno de ellos, y también lo mencionaba Carlos Loret en la columna, que me gustaría que pudiéramos desmenuzar un poco esto, el caso tan tremendo que se presenta justo hace unos días, en donde una joven presuntamente fue violada por unos policías. En ese momento se dice que no va a ser un caso que pase pues desapercibido, que se va a buscar que haya justicia al respecto, y a las pocas horas filtran el nombre de la joven que presuntamente fue violada. Desafortunado, pero la actuación del gobierno muy similar, insisto, y de acuerdo a lo que menciona Carlos Loret en este caso, a el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y fíjate, un detalle, la verdad es que la jefa de gobierno pareciera que no le salen las cosas. Esta decisión además la enfrentó con grupos feministas. Cuando se hablan de excesos de policías, como ocurrió en este caso, inclusive con la defensa tan a ultranza que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México de los supuestos responsables de la violación de la jovencita, y la manera en que la jefa de gobierno está tratando de frenar las expresiones, porque una cosa es lo que ahora estén tratando de decir, pero un hecho es que Claudia Sheinbaum estuvo tratando también de frenarlos. Pero realmente ahí lo peor o lo más delicado del caso, y no es más allá del actual, Juan María, es que pareciera que no existe diferencia entre un gobierno y otro, ¿no? ¿En dónde está esta transformación tan radical que se estaba planteando? Y eso nos lleva a la siguiente columna que analizaremos hoy, Juan María. 99% honestidad, 1% capacidad.
esta columna es escrita por Ana María Salazar en El Financiero y realmente es una frase reiterativa a lo largo de la columna en distintos momentos, en distintos conceptos y contextos también, pero que nos lleva a pensar qué puede ser más importante, esa honestidad o ese 1% de capacidad también se está quedando corto. Bueno, pero es que cuando tienes un presidente que desprecia el talento, que desprecia la ciencia, que desprecia a los técnicos que saben y que se han dedicado a estudiar sobre todo esto, bueno, pues eso también, eso se llama deshonestidad intelectual, Magda. Y el presidente incurre en un asunto muy grave de lo que está señalando Ana María Salazar, que es esa parte de no aceptar los errores que están cometiendo. Está criticando el pasado de lo que se compraba. Pero ¿qué te parece, Magda, si hablamos de lo que no se ha comprado? Por ejemplo, las vacunas. ¿Cuántos niños pueden sufrir algunas enfermedades que considerábamos ya desaparecidas? Las compras para la atención de los enfermos de SIDA. Todos estos errores que ha cometido este gobierno por una supuesta austeridad que está llevando a no comprar en tiempo y forma las cosas. A ver, Juan María, es que también el argumento es que están limpiando la casa de arriba para abajo y parte de la detención de esas compras pues es justamente porque se están revisando todos los contratos. El tema es que se les está saliendo las cosas de control o probablemente no están midiendo el impacto que están teniendo con decisiones como esta y es ahí en donde entra también la capacidad, ¿no lo crees? Magda, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para que dejen de ser responsables los del pasado? No perdamos de vista que Andrés Manuel López Obrador prácticamente gobierna desde el 2 de julio del año pasado. Es decir, claro, todo este tipo de decisiones él las debió asumir porque la construcción del presupuesto para este año la hicieron los del gobierno de Peña Nieto, pero con las indicaciones del equipo de gobierno de López Obrador. Y deshonestidad también es mentir, ¿eh? Y hay que subrayar que en el caso del presidente se le ha contado por parte de SPIN, que comanda Luis Estrada, 49 mentiras en promedio diarias en cada mañanera. Ese es el promedio que le ha contabilizado. Fíjate que ahora que mencionabas el asunto de lo de la austeridad, mencionan a María, ¿no? Que esta austeridad republicana en el ámbito de la seguridad y la justicia parecería un error histórico, pero pues no nada más en el ámbito de la seguridad y la justicia, lo mencionas muy bien, en casos de salud, ¿no? En el sector salud, que es uno de los sectores más delicados y que probablemente ha sido tan explotado que, bueno, se ha dañado mucho también a ese sector de la población tan vulnerable. Y además habrá que señalar lo que ha sido tan mencionado esta semana. Hay deshonestidad en la forma en que están asumiendo el triunfo de los Juegos Panamericanos, Magda, cuando es un triunfo del esfuerzo de padres, de jóvenes que han estado luchando. Y mira la manera en que lo hicieron. Eso es deshonestidad, ¿eh? Lo que hizo Ana Gabriela Guevara es verdaderamente penoso, por decirlo menos. Es colgarte triunfos ajenos, es colgarte probablemente medallas que no te corresponden. Y bueno, después de analizar estas columnas un poco que fueron publicadas en esta semana, nos vamos con el siguiente tema y que es un caso que bueno, vaya que ha generado controversia. Rosario Robles. Hace un tiempo cuando se publicaba la estafa maestra, recuerdo aquella cabeza en el diario El País en donde decía que era la investigación que debía sacudir a México y entre paréntesis claramente decía, pero no lo hizo. Y quería empezar de esta manera, Juan María, porque la pregunta es, ¿por fin ya se sacudió México? En el caso de la estafa maestra, lo que a mí me parece más preocupante, lo que está pasando con Rosario Robles, Magda, es dónde está el Estado de Derecho. Creo que todo mundo ha coincidido. ¿Lo hay? Pues, exactamente, pero es una de las cosas, es uno de los factores fundamentales para que el país progrese. Y esto que sucedió con Rosario Robles ha unificado. Mira, hoy escuchaba al exministro Cosío, quien decía que el juez Delgadillo Padierna se excedió en sus facultades. Y me gustaría ponerte un símil. Mira, el de Nazón Joaquín, el líder de La Luz del Mundo, acusado de pederastia y que está detenido en Los Ángeles. No le dieron la libertad por temor a que huyera y no continuara con el juicio. Bueno, pues a Rosario Robles se le está equiparando más o menos de esa manera, cuando pudo ser tan simple como retenerle el pasaporte, si es que el juez creía que había el riesgo de que huyera. Y ahora te pregunto, Magda, ¿cuántos van a comparecer ahora sin andar huyendo cuando sean llamados a la justicia como lo hizo responsablemente Rosario Robles?
Pues de responsable yo no le veo nada, ¿no te parece? O sea, sí, ahora llega y aparentemente da la cara, o esa es la estrategia. Hay que recordar que esto se mueve por diferentes estrategias, Juan María, y una de ellas tendría que ser la estrategia jurídica, la política y también la mediática. Y finalmente el hecho de que se presente ante la justicia también es una muy buena estrategia mediática. Quiere decir que está dando la cara, sí, pero hay que recordar que también el argumento del juez en ese sentido fue que tenía dos domicilios totalmente diferentes. Y eso es un argumento legal del que él se pudo agarrar en ese momento para decirle que se requería ahí una prisión preventiva, pese a que por lo que se le está imputando no es un delito grave. Eso normalmente se llama huizachada, Magda. Lo del doble domicilio, creo que si te enseño mi cartera voy a traer más de un documento que tenga un domicilio diferente. Yo vivo entre Guadalajara y Ciudad de México, ¿no? Entonces puede ser que sea de esa manera. Yo no estoy diciendo que Rosario Robles sea inocente. Y mira, apelaría al artículo de hoy de Salvador Camarena en El Financiero, en donde él habla de que dónde están las otras 10 instancias, dependencias de gobierno, claro, que también claro. están en la estafa maestra, Magda. A ver, son más de 10 instancias, pero además son más de 50 funcionarios públicos de mandos medios y aparte toda la bola de superiores que había, ¿no? O sea, realmente hay que entenderlo en este sentido, Juan María, no se trata de una manzana podrida, sino de un sistema perfectamente engranado por la corrupción, que son palabras de la misma Nayeli Roldán, quien fue coautora de este libro de la estafa maestra, ¿no? De esta gran investigación. Y bueno, realmente lo más preocupante de todo esto es que en el trasfondo, el verdadero trasfondo de la investigación, volvemos al mismo punto que discutimos hace unos segundos, se le quita a los pobres, es de ellos de los que más se abusa porque incluso fueron usados como testaferros. Y eso entonces nos conduce a una siguiente pregunta. ¿Existe un pacto de impunidad, Juan María? Porque su detención pone fin realmente a ese pacto de impunidad que se ha presumido desde hace muchísimo tiempo. Es el quinazo, ¿no?, de Andrés Manuel. Yo no lo creo. Mira, la rueda de prensa de hoy, de la mañanera, el presidente sigue siendo muy cauto cuando se refiere al expresidente Peña Nieto. Yo sigo creyendo que hay un pacto de impunidad entre el presidente Peña Nieto y el presidente López Obrador. El hecho, bueno, vayamos por partes. Rosario Robles nunca acusa a Peña Nieto. Ella dice, yo informaba al presidente a través de la línea roja, a través de la línea directa para los funcionarios y a través de funcionarios como José Antonio Meade, pero nunca hace un señalamiento y el presidente sigue siendo muy cauteloso cuando se refiere a su antecesor. Pero a ver, ojo, porque entonces hay que recordar que lo que se le está acusando en este momento a Rosario Robles es por el ejercicio indebido de sus funciones, y uno de los argumentos es que no estaba informándole al presidente acerca de la situación y de las observaciones que ya había realizado la Auditoría Superior de la Justicia. Al momento de decir que ella le estaba reportando por esta línea roja, que le estaba reportando por diferentes canales de comunicación, incluso en un face-to-face, ya hay un involucramiento directo, y es por eso que ahora dicen que podrían ir también en contra de Meade o probablemente el propio Peña Nieto, ¿no? Está la suposición. Pues mira, yo me remitiría a los hechos, Magda. El presidente ha criticado al expresidente Zedillo. A Felipe Calderón lo trae de puerquito, por así decirlo. A Vicente Fox otro tanto. Pero a Peña Nieto claro, no lo toca ni con el pétalo de una mañanera. Y también habría que decir en este mismo sentido que la estafa maestra, Magda, fíjate, hay libros, la publicación de Animal Político, la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, todas las investigaciones que hoy por ahí Humberto Páez decía con mucha razón, ya venían aflorando por parte de muchos reporteros, y hasta que la Auditoría Superior da a conocer la información, bueno, pues nada más faltaba que vinieran las acciones concretas como las que se están dando. Oye, Juan María, y qué doloroso y qué grave, ¿no te parece? Porque al final del día, digo, ahora ven a Rosario Robles tras las rejas y bueno, realmente no la hemos visto. Vimos que la llevaban en una camioneta hacia Santa Marta, Catitla y demás, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que el hecho de que en este momento esté en una prisión preventiva, el hecho de que esté vinculada a proceso, no nos garantiza, y en eso sí hay que ser muy claros, no nos garantiza que ya vaya a haber justicia. Está vinculada a proceso, pero todavía falta que se determine qué es lo que va a pasar después, que se reúnan todas las pruebas necesarias, porque en ningún documento aparece su firma, por lo que han mencionado al respecto en este caso, y si no aparece, pues entonces no va a haber un delito grave que imputarles. Mira, Magda, tú tuviste un ejemplo muy cercano que fue el del Bester Gordillo. Así empezó el proceso.
justamente en una detención preventiva y había todos los indicios para que fuera dejada en libertad en algún momento. Y mira, al final de cuentas se convirtió en el chivo expiatorio del gobierno del presidente anterior. Esto habrá que decir que Peña Nieto Bien. se ensañó con todo lo que podrá decirse de la maestra y ahora estamos viendo que ojalá no sea un chivo expiatorio. Aunque difiero, ni una ni otra es chivo expiatorio. Realmente es un sistema muy complejo el de corrupción que hay detrás de todo esto y probablemente no nos alcanzarían los dedos de las manos para poderlo señalar. Ahora bien, ¿en dónde quedó la bolita entonces? ¿A dónde se fue el dinero que pues te robaron con esta estafa maestra? Fíjate que este va a ser uno de los problemas más graves, porque es una larga cadena. Habrá que decir que esto es lo que complica toda la situación. Por eso se usaban estas instancias a las universidades públicas que pueden hacer adquisiciones sin la licitación. Yo creo que va a ser sumamente complejo que aquí se puedan detectar las redes del dinero que normalmente facilitan saber dónde está el peculado, dónde están los ladrones. Creo que nos esperan malas noticias en esa materia y creo que no será suficiente con saber que hay gente presa y que finalmente el dinero se diluyó, Magda. Pues ¿en dónde está el dinero? En esas universidades que pasaron posteriormente a las empresas fantasma y desafortunadamente hay que recordar un tema que me parece bastante delicado y lo escuchaba esta mañana en algunos medios de comunicación, ¿no? Recordando la operación Zafiro, Juan María, en donde pues finalmente se documenta cómo se desvían fondos públicos, pero no nada más en el estado de Chihuahua, sino se habla de Sonora, de Colima, Durango, del estado de México, Morelos, e incluso la delegación Milpalta en la Ciudad de México. Todo ese dinero desviado hacia fines políticos, hacia campañas políticas. Y si pensáramos en ese tema, hay mucho dinero circulante en épocas electorales. ¿Cómo le van a seguir la pista al dinero de esa manera? Es prácticamente imposible. Pero fíjate que la parte electoral pudiera tomarse en cuenta, porque allí está Obedrec, que es un caso muy puntual en donde sí sabemos que hubo un apoyo para una campaña política. Pero la verdad es que muchas veces ni siquiera llega a los partidos políticos o ya llega rasurado ese recurso. Me parece que en este caso de Rosario Robles difícilmente podríamos hablar de que fue dinero para campañas políticas. Ella estaba en otras latitudes. Yo creo que aquí Emilio Cebadúa tendrá que dar muchas explicaciones. Que ¿no iba para campaña? O sea, de acuerdo a tu percepción, ¿no crees que ese dinero de las universidades y demás de la estafa maestra haya sido destinado a campaña? Yo no lo creo. A lo mejor algunos recursos se podrán haber distraído en algún momento, pero yo creo que aquí los destinos fueron más bien a bolsillos muy puntuales. Por eso creo que el seguir la huella del dinero es lo importante, ver quiénes participaron, como decía Salvador Camarena, efectivamente, quiénes son aquellos que tú mencionabas, Magda, 50, 100, las personas que sean, y dónde están las cuentas que se fueron enriqueciendo con este dinero que se distrajo. Y están hablando de más de 7,000 millones de pesos, Magda. Oye, y ojo, porque en estos casos tiene que haber un trabajo de manera conjunta, Juan María. No sé cómo lo percibas tú, pero mencionándote nuevamente el tema de la Operación Zafiro, está involucrada el SAT directamente, ¿no? Entonces es un asunto bien delicado. Si se hablara de campañas políticas, tendríamos que estar involucrando al Instituto Federal Electoral, en este caso al SAT directamente. Y bueno, por supuesto, en el caso de las universidades, no deja de ser desafortunado que se hayan prestado a un tema de esta calaña, de esta magnitud. Muchísimas gracias, Juan María. Al contrario, un placer compartir contigo el programa de hoy. Como siempre, ha sido un gusto saludarle. Muchísimas gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Esto fue De Frente. Nos vemos en la próxima.